Lo que estoy a punto de contarte sobre la magia tiene el poder de cambiar tu vida dependiendo de lo que hagas con ello. Quédate hasta el final del vídeo porque voy a revelarte cómo algunas personas a lo largo de la historia han tenido esas facultades mágicas y yo estoy aquí para decirte que todas las tenemos. Hace muchísimos años en la televisión española, si ya tienes una edad sabrás de lo que hablo, José María Íñigo, que era un presentador español, trajo a algunos seres de estos mágicos a su programa. Entre otros, trajo a uno que los periodistas dijeron que era la reencarnación de Saint Germain. Él dijo enseguida que no, pero que bajo el asombro de todas las personas que estaban allí, fue capaz de transformar en pleno directo, en cámara de televisión, con expertos, joyeros, químicos y científicos y gente del mundo del ilusionismo, es decir, de la magia de los teatros y todo esto, fue capaz de transformar el plomo, en oro. Y nadie, y ni siquiera lo tocó. Lo hicieron los demás con él. Años después, ese mismo presentador en televisión española trajo a un personaje que decía que podía hacer crecer las plantas, simplemente con el poder de su intención. Y bueno, la reacción del programa de televisión, compró 2 plantas, las tuvo en un camerino aparte. Ese hombre jamás tocó las plantas y en pleno directo se le pusieron las plantas allí y el presentador y todas las personas que estaban allí vieron como las plantas literalmente crecían delante de sus propias narices, sin darle ningún tipo de explicación racional, porque no la había. Años después hubo una gran polémica, porque este mismo presentador trajo a Uri Geller. Uri Geller era un mago que trabajaba con la energía, lo que te digo que todos nosotros tenemos ese poder, y básicamente lo que enseñó allí es que tenía el poder de doblar una cuchara con la mente, y lo hizo. Le trataron de estafador, le trataron de... Bueno, cuando el ser humano no puede explicar algo, enseguida, para protegerse a sí mismo, trata de desprestigiar aquello que no sabe explicar o que no le puede dar una explicación racional. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Cuando entendemos bien la historia de Uri Geller, nos damos cuenta de que de estafador nada, que es una persona con unos poderes súper especiales. Resulta que Uri Geller fue contratado por algunos países para encontrar petróleo. Él iba con el avión y les decía, aquí hay una veta de petróleo. Y efectivamente había una veta de petróleo. Le daban una comisión por cada una de estas cosas y al final se construyó, compró un pueblo entero con un castillo en Inglaterra y, estaba el castillo grande, que es donde vivía él, y en todas las casas se las regaló a sus amigos. Uri Geller actualmente, no sé si ya falleció, pero pasó los últimos años de su vida y puede que todavía esté haciéndolo, se dedica a ir a hospitales a hablar con niños terminales, para intentar ayudarles a hacer la transición de la vida a la muerte más fácilmente gracias a sus poderes. Una persona que hace todo eso es una buena persona. No es un estafador, no es un engañador, no es una persona que ha hecho un truco de magia en televisión. El que hace crecer las plantas, que nadie le pudo dar una explicación y no tocó las plantas en ningún momento, evidentemente tampoco lo es. La persona que transformó el plomo en oro, que el propio José María Íñigo, el presentador, había ido a verle a París unos meses antes, y en su propia casa le dijo, tráete tú de fuera un trozo de plomo, el que quieras. Y en sus narices lo convirtió en oro y no lo tocó, y luego le dijo, coge esa pieza del oro y vete a algún joyero y que te lo mire. Casualmente, José María Íñigo, su cuñado, estaba en París viviendo y era joyero. Y nada más verle la pieza de oro dijo, eso es oro. Dice, bueno, sí, pero analízalo por si acaso. Lo voy a analizar, pero eso es oro. Y efectivamente era oro. ¿Qué explicación le das a todo esto? En China hacen experimentos igual que los hacía la CIA. Te he hablado muchas veces en este canal de YouTube. Te he hablado muchas veces de experimentos que hacían la CIA sobre cómo crear la realidad. Ahora en unos minutos te hablaré de cómo hacerlo. Pero básicamente en China también tenían experimentos de este tipo. Y había una niña china que era capaz de... Colocaban un papel dentro de
como una esfera de cristal para que nadie pudiera acceder ahí, ni siquiera la niña china, y se le colocaba un papel en blanco dentro de esa esfera que era impenetrable, nadie podía entrar ahí. Y la niña, simplemente con el poder de sus pensamientos, era capaz de escribir en esa hoja de papel. Y cuando se le pedía a la niña que escribiera en esa hoja de papel, en el papel dentro de la urna de cristal empezaban a aparecer las letras que la niña estaba escribiendo. ¿Qué explicación tiene todo esto? Pues la explicación de que realmente nosotros somos dioses y podemos crear nuestra realidad, y lo hacemos con el poder de la mente. Y ahora a continuación te voy a enseñar cómo puedes hacerlo y cuál es la cualidad más importante que necesitas para que esto se te dé. Así que quédate hasta el final del vídeo, pero antes suscríbete a este canal. Todos los días estoy subiendo información muy poderosa. Y ahora sí, estate muy atento porque esta instrucción es tremendamente poderosa. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en mi máster de la mente maestra, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que ha transformado la vida de millones y millones y millones de personas a lo largo de toda la historia y en todo el planeta, y actualmente también lo está haciendo porque tengo más de 1 millón de alumnos de estos principios también repartidos por todo el mundo que todos los días me mandan mensajes de cómo les está transformando la vida el estudio de la mente maestra y la aplicación de los principios que ahí te enseño. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que hoy mismo puedas empezar el 100% online, y ahora voy a explicarte cómo puedes activar la magia que hay dentro de ti, cómo puedes activarla y cómo tu energía es igual a magia. Energía equivale a magia. Y voy a explicarte cómo hacerlo. Y cómo tú realmente tienes ese poder, cómo lo puedes utilizar y cómo debes utilizarlo, porque ese es tu propósito de vida. Como te decía, la CIA lo desclasificó en en 1994 lo desclasificó, pero a partir del año 2017 ya lo colgó públicamente en internet, muchísimos experimentos, pero entre otros está el experimento del enfoque 12. Básicamente lo que hacía el enfoque 12, que era un estado de conciencia, era crear esa realidad. Y esto lo descubrió la CIA junto con el Instituto Monroe. El Instituto Monroe era famoso porque Monroe era un publicista estadounidense que básicamente, un multimillonario publicista estadounidense, que se empezó a interesar por los estados alterados de conciencia y por los viajes astrales. O sea, cómo podías desdoblarte el cuerpo energético, salir del cuerpo y empezar a hacer esos viajes astrales. Y creó unas ondas binaurales que se llaman MSIM, que seguramente hayas oído hablar de ellas. Bueno, pues este Instituto Monroe, junto con la CIA de Estados Unidos, empezaron a investigar un montón de fenómenos de este tipo, y entre ellos, te decía, encontraron el estado de conciencia que era capaz de materializar la realidad, que era un estado que ellos lo catalogaron como enfoque 12. Y la técnica se llamaba, o la llamaron, la técnica del modelado. Modelado es crear el molde de lo que tú quieres de la realidad. Y básicamente lo que decían, te lo voy a leer literalmente para que lo entiendas y para que veas que esto, aunque haya mucha gente que te llame pseudociencia, pseudogurú, espiritualidad barata, todas estas descalificaciones que le hacen a todo esto que te enseño y que tú y yo creemos y sabemos que es así, en realidad es real y está más que documentado. Solamente que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es interesante porque es nuestra labor acabar de discernir toda esta mentira de la verdad en esta sociedad que siempre ha sido así. Jesús de Nazaret decía a sus discípulos que los pobres estarán siempre entre nosotros, los pobres de espíritu, es decir, la gente dormida, la gente que no se entera de que esta realidad es así y abunda mucho en la sociedad. Pues mirad lo que trataba la técnica del modelado y el enfoque 12. Decía, modelado. Esta técnica involucra el uso de la conciencia para llevar a cabo objetivos deseados en la esfera física, emocional o intelectual. Involucra
la concentración en el objeto deseado. Quédate con esta palabra porque va a ser clave para que tú puedas hacer todas esas magias que te estoy diciendo que podemos hacer. El modelado involucra la concentración en el objetivo deseado mientras el individuo se encuentra en un estado llamado enfoque 12. El estado enfoque 12 se refiere a la clasificación llevada a cabo por el Instituto Monroe sobre los niveles de conciencia. El enfoque 12 en particular se refiere al nivel de conciencia expandida, básicamente lo que yo le llamo la supraconciencia, que ahora hay mucha gente que está hablando de eso ya. Conseguida mediante ciertas técnicas de meditación profunda y altos niveles de concentración. El doctor Joe Dispenza, por ejemplo, está ayudando a la gente a llevar a esos estados de concentración, pero básicamente es un estado de oración, es un estado de meditación, tan simple como eso. Luego te explicaré un poco más. En ese estado se puede llevar a cabo teóricamente la exploración de otras realidades, la resolución de problemas complejos o una incrementada expresión creativa. En tal estado expandido de conciencia, en el enfoque 12, según ellos, el individuo concentra el enfoque de su pensamiento en el objetivo deseado para proyectarlo en su realidad como si este fuera ya un hecho consumado, y el cual está destinado a ser manifestado dentro de una estructura específica de tiempo. Lo que significa que cuando el ser humano, la persona, hace esto, se concentra en el objeto deseado, en ese estado de enfoque 12, el hecho que está visualizando como que ya está ocurriendo, está destinado a ocurrir en un espacio de tiempo. Esta metodología en particular, que está basada en la creencia de que los patrones de pensamiento generados por nuestra conciencia en su estado expandido crean hologramas, o sea, no un pensamiento normal, sino en el estado expandido de conciencia, si lo haces desde la supraconciencia, eso crea un holograma, y los cuales representan las situaciones que deseamos atraer, y al hacerlo, establecer la base para la verdadera consecución de esa meta. Y dice, una vez que el holograma del pensamiento generado del objetivo buscado es establecido en la conciencia de lo absoluto, en la conciencia universal, o sea, te está diciendo, tú tienes que hacer esto, tienes que proyectar en el estado expandido de conciencia, en la supraconciencia, debes proyectar el objeto de lo que tú deseas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que eso se quede el holograma proyectado en lo absoluto, en la mente universal. O sea que con tu mente individual puedes crear eso en la mente universal. Y luego la mente universal lo proyecta en la conciencia, en el lugar de las cosas, donde estamos viviendo el mundo material. Entonces dice, en otras palabras, dice, una vez el holograma del pensamiento generado del objetivo buscado es establecido en la conciencia de lo absoluto, este llega a ser un aspecto de la realidad, el cual interactúa con el holograma universal para producir el objetivo deseado, el cual puede no, bajo otras circunstancias, siquiera ocurrir. O sea que no hubiera ocurrido si nosotros no hubiéramos interferido y hubiéramos creado esa realidad con nuestras mentes. Esto lo dice la CIA y el Instituto Monroe, es ciencia. Entonces, en otras palabras, la técnica de modelado reconoce el hecho de que, ya que la conciencia es la fuente de toda realidad, nuestros pensamientos tienen el poder de influenciar el desarrollo de la realidad en el tiempo-espacio, si aquellos pensamientos pueden ser proyectados con la intensidad adecuada. Sin embargo, entre más complicado sea el objetivo buscado y más radicalmente se separe de nuestra realidad actual, el holograma universal necesitará más tiempo para reorientar la esfera de nuestra realidad que se acomode a nuestros deseos. O sea, que cuanto más grande sea el deseo de lo que queremos, más tiempo le llevará a ese holograma universal crear esa realidad en el exterior. Y por lo tanto, debemos seguir proyectando eso en ese estado de conciencia expandida, el estado de enfoque 12, debemos continuar hasta que eso quede fijado en el holograma universal, en lo absoluto. Entonces eso tiene que manifestarse. Es exactamente lo mismo que han dicho Jesús de Nazaret, Buda, Confucio, Platón, los más grandes a lo largo de toda la historia. Entonces, fíjate que la clave está en la concentración de pensamiento.
Estos que te nombraba al principio, Uri Geller, el hombre que hacía crecer las plantas, el conde maestro Saint Germain que hacía alquimia y transformaba el plomo en oro, todas estas personas tenían una cualidad, eran capaces de hiperconcentrarse. O sea, lo explicaba José María Íñigo, por ejemplo, con el hombre que hacía crecer las plantas, le preguntaban, bueno, ¿y cómo lo hacía? Dicen, pues él se concentraba y entonces luego miraba la planta, se concentraba y veíamos cómo crecía. Esa concentración de pensamiento es lo que a la mayoría de las personas les falta. Por eso debes tener la disciplina de todos los días concentrarte en el objeto de lo que tú deseas, como si eso ya estuviera ocurriendo en tu realidad, y darle la intensidad emocional adecuada a ese acto. Y si tú tienes la disciplina de hacerlo, tú vas a ver, no me lo creas, compruébalo, tú vas a ver que esa realidad se termina creando en tu vida. Como siempre te digo, no me lo creas, compruébalo. Comparte este vídeo con las personas que les pueda ayudar y suscríbete. Si quieres ir un paso más allá, te espero en el máster de la mente maestra, donde vamos a ahondar mucho más en toda esta teoría y en toda esta información para que puedas aplicar correctamente todo esto que te acabo de contar ahora. Te dejo aquí abajo el enlace a la página web y hoy mismo puedes empezar con la mente maestra. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste